Si pudiéramos reducir el Salmo 6 en una expresión que nos anime, nos motive, es que oremos con plena confianza en nuestro Dios. Que oremos con plena confianza en nuestro Dios. Y básicamente este Salmo nos va a responder esta pregunta: ¿cómo debemos orar en tiempos de prueba? ¿Cómo debemos orar en tiempos de prueba? Este Salmo inicia los salmos los salmos más abundantes en el libro de los Salmos. Se me dificulta hablar de libros porque realmente el libro de los Salmos está compuesto por 5 libros. Entonces, esta primera sección es el libro 1 de los Salmos, en donde la mayor parte de los Salmos son los de David, y así sucesivamente. Pero este Salmo es parte de 7 salmos que se llaman penitenciales. Este es el primero. Incluso, si recordamos tantito, el Salmo 1 abre todo el salterio, todo el libro grande de los Salmos, y el Salmo 2, el 3 y el 4 y aún el 5 están relacionados con un tema, con el tema de David sufriendo por la rebelión de su hijo Absalón. Salmo 2, 3, 4 y 5. Algunos piensan que el Salmo 6 pudiera ser una continuación de esta historia que se ha estado desarrollando en el Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5. Sin embargo, otros también piensan que ya es como muy forzado de meterle otro salmo a esa misma temática. El punto principal quizá es que este salmo es parte de un grupo de 7 salmos, como el 32, 38, 51, 112, 130 y 143, que se conocen como salmos penitenciales. El asunto también en contra más bien a favor de que es parte de ese grupo del 2 al 5 de los salmos, es que hay muy poca penitencia de David en hay poquito. Por ejemplo, cuando dice ten piedad de mí, versículo 2, hay cierta penitencia, pero para no continuar con esa misma historia del 2, 3, 4 y 5, pensamos más bien que es un salmo penitencial junto con el resto, los otros 6 salmos que también forman este grupo de los salmos penitenciales. Desde el inicio dice el salmo para el director del coro con instrumentos de cuerda, y en la Reina Valera 60 dice Nejinoth. Nejinoth se refiere recuerden que en las introducciones de los salmos muchas son indicaciones de cómo se debe de tocar el salmo, porque un salmo en griego salmo es canción. En hebreo tiene otro nombre, tehilim, pero en griego salmo es canción. Entonces esas introducciones de los salmos son como para indicar al músico cómo se debe de hacer. Luego dice aquí, entonces, para el director del coro, es una dedicación normal en los salmos, pero luego dice para Nejinot, y esto Nejinot quiere decir con instrumentos de cuerda, y también dice en Seminit, que realmente quiere decir sobre una lira de 8 cuerdas. Seminit está relacionado con 8 cuerdas, entonces es una lira de 8 cuerdas y es un salmo de David. Recuerden, este libro, este primer libro dentro del grupo general de los salmos, la mayoría son salmos que escribió David, aunque en los otros libros, los 4 restantes, también aparece uno que otro salmo de David también, pero aquí en el libro 1, la mayoría son salmos de David. Así que esto es el salmo. Si usted mira allí en el salmo, abriendo su Biblia, se va a dar cuenta que tiene una estructura de 3, 4, 3. ¿Qué es eso de 3, 4, 3? Los primeros 3 versículos abarcan una temática dentro de todo el salmo. Los siguientes 4 versículos abarcan otra temática del salmo. Y los últimos 3 versículos es otra temática relacionada con el salmo. Los primeros 3, por eso digo de una estructura estrófica de 3, 4, 3, porque los primeros 3 son las peticiones
del que está orando ante el Señor. Los siguientes cuatro, son las penalidades que el orante está exponiendo ante el Señor. Y los últimos 3 versículos de la 3, 4, 3 es cuando el salmista muestra la situación que está viviendo con el Señor, pero en contra de sus enemigos. Y eso se nota ahí en el Salmo. Algunos lo ponen como 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, pero creo que más bien es 3, 4, 3. Parece como canción, ¿verdad? Bueno, es una canción. Esto es interesante porque tenemos que pensar en que los salmos, como una canción, cuando alguien la escribe, es producto de una reflexión. No es que de pronto surgió así como que puede escribir tal cosa, no. Es producto de una reflexión, de un trabajo literario, es un arte, la forma en la que escribieron los salmos. Por lo tanto, no se escribieron de la noche a la mañana, como se dice. Posiblemente en un día sí lo hizo, pero lo que quiero decir es que no se hizo espontáneo, sino que es producto de un trabajo de reflexión dentro de lo que está viviendo en este salmo particularmente. Así que cuando vamos a estudiar este salmo, tenemos que recordar algunos detalles interesantes que giran en este salmo. Ahí en la pantalla puse una cita de Luis Alonso Schockel. Él es un estudioso del hebreo y habla de este género penitencial o también del lamento, aunque el penitencial está dentro del grupo de los salmos de lamento, que es la gran mayoría de los salmos de lamento. Interesante porque digamos que el 70%, y estoy dando una cifra aproximada, el 70% de los salmos son de lamento. Lo que quiere decir es que la gran mayoría de los salmos son una expresión de la emoción y de los sentimientos del ser humano ante Dios, de todo lo que está pasando. Interesante porque muy pocas secciones de la palabra de Dios están enfocadas tanto a las emociones, a los sentimientos. Los salmos, así es, y más de este género de lamento, del dolor, de la angustia, de la tristeza, de la preocupación. Este género de estos siete salmos, que también algunos los identifican con los 7 pecados capitales, pero eso ya es extender un poquito más la implicación de estos salmos. Como dice Schockel ahí, el género impone frases de petición motivada, descripción del sufrimiento, del peligro, expresión de la confianza. Esto se va a manejar en el Salmo. Primero hay una descripción de lo que está pasando, de su sufrimiento, pero termina con una nota de confianza en el Señor. Como dice Schockel, se esperaría que el asunto se resolviera entre el que está orando y el Señor, pero resulta que de pronto aparece otro grupo y 2 veces habla de él como todos los adversarios. Aparece el grupo de los enemigos. Así que en la experiencia del orante entran la enfermedad con sus sufrimientos, la angustia interior, el temor a la muerte, la conciencia de una hostilidad perversa y la conciencia del pecado. Estos aspectos, sufrimiento, angustia interior, la muerte, la hostilidad de sus adversarios y el pecado, 5 aspectos giran en torno de este Salmo 6 y se van a desarrollar precisamente desde ese punto. Así que, ¿qué les parece si primero lo que hacemos es leer este Salmo 6, como les mencionaba, los primeros 3 versículos, y así los voy a poner en esta estructura estrófica de 3, 4, 3. El primer grupo de 3 son las peticiones del orante ante el Señor. El siguiente grupo son las penalidades del orante expuestas ante el Señor, que son los 4 versículos siguientes. Y los siguientes versículos es la situación del orante con el Señor ante sus enemigos. Así que quisiera que los leyéramos. Usted me puede seguir con su vista esta lectura del Salmo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, Salmo 6. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda, nejinot, sobre una lira de 8 cuerdas, seminit. Salmo de David. Señor,
no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Este salmo entonces tiene que ver con cómo oramos en tiempo de prueba. ¿Cómo oramos en tiempo de prueba? Y la exhortación de este Salmo 6 es que oremos con plena confianza en nuestro Dios. Estas tres partes en las que he dividido el Salmo, 3, 4, 3, la primera, las peticiones del orante ante el Señor; la segunda, penalidades del orante expuestas ante el Señor; y la tercera, situación del orante con el Señor ante sus enemigos, está formada en tres partes. En la primera, a que expongamos al Señor sinceramente nuestra necesidad, que seamos honestos con Dios y hablemos con Él en esta situación de prueba, de enfermedad, de dolor, de tristeza, que expongamos al Señor sinceramente nuestra necesidad. En segundo lugar, que pidamos al Señor específicamente lo que queremos que Él haga, que seamos específicos con Él, que nos motivemos, que nos animemos a hablarle a Él directamente. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, con esa confianza que implica el estar cerca de Él. Eso lo vamos a ver reflejado en el Salmo 6, una confianza muy grande del salmista para con el Señor en la forma en la que Él le habla. Y por último, que confiemos agradecidos en la respuesta del Señor ante la presencia de todos nuestros enemigos, que no necesariamente pueden ser enemigos físicos, también pueden ser enemigos espirituales, Efesios 6, pueden ser enemigos emocionales que también nos pueden lastimar el cuerpo, pero que confiemos agradecidos en la respuesta que el Señor nos va a dar ante la presencia de nuestros enemigos. Es así como resumimos entonces el Salmo 6. Empecemos con esto. Expongamos con sinceridad lo que tenemos delante del Señor. Aquí es interesante que tomemos en cuenta, y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que percibimos el dolor en general? ¿Cómo es que percibimos la prueba? Y lo digo también en general. ¿Usted cómo lo percibe? El dolor, la prueba, ¿cómo la percibe? Pregunta para todos. En Facebook, si usted quiere responder, por favor, hágalo. Aquí, ¿cómo percibimos el dolor, la prueba? ¿Ok? Una alteración, dolor físico, dolor emocional, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? Y note que estoy preguntando cómo percibe el dolor, utilizando con cuidado la palabra percibir, porque al ser el dolor, digamos, un ente fuera de nosotros, la forma en la que nosotros medimos eso que está allí, no lo ubico, no sé qué es, pero se llama dolor, sufrimiento, prueba, tentación, preocupación, etcétera, pero está afuera y yo lo percibo de una forma. Por ejemplo, yo tengo un problema con mis ojos, con este veo mejor que con este. Lo que quiero decir es que con este ojo lo voy a percibir de una manera y con este lo voy a percibir de otra, aunque son mis ojos. Es lo mismo con cada persona. El dolor, la prueba, el sufrimiento lo va a percibir de forma diferente, así como si fueran ojos diferentes. Bueno, son mis dos ojos, pero son diferentes. No sé si me expliqué en el punto. Entonces, otra vez, ¿cómo lo percibe usted? Porque ya mencionaste cómo lo percibes.
dolor, sufrimiento, dolor físico, etcétera. ¿Algo más? Ok, algo malo, castigo, sí, exactamente. Em, Note cómo lo percibe David, el dolor, la prueba, el sufrimiento. Y me gusta cómo está cómo hace David la mezcla de la presencia de Dios en su percepción del dolor, del sufrimiento. Él empieza este salmo con esta palabra, ahora sí que el nombre innombrable, inefable, maravilloso, grandioso del nombre del Señor. Bueno, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas sigue con la misma tradición. El nombre de Yahvé o Yahweh lo escribe como Señor. Entonces, en la Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas, cuando encuentra la palabra Señor, así con versallitas, quiere decir que se refiere al nombre del Señor. Y David comienza con ese nombre. Cuando va a percibir el dolor, David lo que hace es, primero lo que hace es establecer su relación con Dios. Y que David lo mencione, y si usted ve su salmo y subraya la palabra, las veces que aparece la palabra Yahvé o Señor o Jehová, 8 veces en este salmo, casi uno por versículo, si pudiera, no lo hace así, pero 8 veces él, la primera parte está repleta del nombre de Dios, porque ahí aparece, me parece que 4 veces el nombre de Dios. Una, dos, los primeros 3 versículos, 3, 4 veces. Sí, 4 veces. 4 veces de 8 en todo el salmo. Entonces lo que hace David es, cuando va a percibir el dolor, lo primero que él pone en su mente es el Señor. Y cuando nombra o usa el nombre inefable, maravilloso del Señor, está hablando de la intimidad que tiene con Él, de la comunión que tiene con Él, de la confianza que tiene con Él. Esto establece toda la percepción de cómo es el dolor, cómo es el sufrimiento. Lo que yo piense, crea, sienta, mi relación con Dios es la forma en la que voy a percibir el dolor. Sin embargo, por favor, vea cómo aquí en este primer versículo, una de las características que tiene la poesía hebrea, porque todos los salmos están escritos en forma poética, una de las características es el paralelismo. Y voy a utilizar mucho el paralelismo para enfatizar lo que precisamente el autor está haciendo aquí. Y vea, por favor, cómo aquí en la pantalla lo podemos ver claramente. No me reprendas está en paralelo con ni me castigues, que sería la idea de lo que está pidiendo David es lo mismo. Igual aquí, ira con furor, es muy parecido. Por eso es que hay un paralelismo muy claro, muy directo entre una línea y otra línea. Entonces, no me reprendas, no me castigues, en tu ira, en tu furor, fueron palabras que David pensó adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando está viendo el dolor, el sufrimiento, él sabe que en medio de todo esto se mueve el Señor, está el Señor ahí, en medio de su problema, de la prueba, de la problemática que está viviendo, pone al Señor en el centro de toda su problemática, pero utiliza con cuidado las palabras. Por eso mencionaba hace rato que no salió de la noche a la mañana. Si él hubiera puesto, no me reprendas en tu furor, en lugar de no me reprendas en tu ira, la idea es que él está viendo cómo Dios lo va a enjuiciar por algo malo que él hizo, por algo terrible que él hizo. Si él hubiera puesto no me castigues en tu ira, así como cruzadito. ¿Por qué menciono esto? Porque en la literatura normalmente se usan juntas cuando se está refiriendo a un castigo o a un juez, no me reprendas en tu furor.
Pero cuando utiliza no me reprendas en tu ira, por otro lado, está utilizando en la forma en la que un maestro educa a su pupilo, a su discípulo. Lo que quiero decir con esto es que David está poniendo bien sus palabras para decir que este dolor, que esta prueba que está teniendo, este sufrimiento que está teniendo, no es de parte de un juez que lo va a castigar por lo que él ha hecho, por su pecado. Por eso mencionaba de que aunque tiene un lenguaje penitencial, pero este Salmo 6 no está tan considerado como penitencial, pero sí tiene las características de un salmo penitencial, donde se pide perdón por el pecado y todo ese asunto. Entonces, él está viendo al Señor más bien como un educador, como alguien que le está enseñando por medio del sufrimiento, que es inevitable en la vida, en este mundo es inevitable, los problemas, el dolor, las pruebas son inevitables, pero David las está viendo como alguien que le quiere enseñar por medio de este sufrimiento. Y eso otra vez lo vemos directamente cómo lo está manejando él aquí. Así que cuando él utiliza esta reprensión en tu ira, no me castigues en tu furor, él está hablándole a un Dios consciente que es su Dios, que tiene comunión con él y que sabe que él está utilizando esa prueba, ese dolor para beneficio de él mismo. Ahora sí, otra vez la pregunta, ¿cómo percibimos nosotros el dolor, la prueba, el sufrimiento? ¿Cómo lo percibimos? ¿O cómo debemos de percibirlo de aquí en adelante? ¿Está pasando por alguna situación complicada? ¿Prueba? ¿Cómo lo percibe? ¿O cómo puede pensar de aquí en adelante que lo va? ¿Qué le está enseñando el Señor? Porque básicamente, bueno, la pregunta aquí de David es que no sabe todavía qué le va a enseñar, pero está diciendo, yo sé que esto que estoy pasando lleva un propósito, lleva algo que no alcanzo a percibir ahorita. Y vamos a ver más adelante en el Salmo su percepción de lo que él está viviendo, de lo que él está pasando. Pero otra vez hago la pregunta, ¿cómo percibe usted o cómo percibimos nosotros el dolor, la prueba, el sufrimiento? ¿Verdad que esto es interesante? ¿Qué opina? Estoy buscando agua. Empiezas a tener esa falta de paz o sensibilidad, ese cambio que te lleva a buscar a Dios. Y bueno, como una manera de sientes el dolor como una opción para arrepentir. Muchas gracias. Gracias. Sí. Tienes sientes la necesidad de pedirle a Dios que minimice tu error, que no, Sí. que no venga el castigo que mereces por la mala decisión que tomaste o Sí. por la acción que hiciste. Sí. Sí, sí, entiendo completamente porque esa percepción, ese cambio de la percepción del dolor, ya sé que es inevitable porque la regué, porque pues hice las cosas inadecuadamente, etcétera, pero ya sé que tú sí puedes cambiar esa percepción. Eso es muy, muy interesante. Eso es cierto también. Estaba pensando también que ya habíamos hablado de esto, de cómo en la Biblia se muestran las causas del dolor. Y hay 13 razones por las cuales sufrimos que no necesariamente es por castigo, es por pecado. Claro, una razón es, pues sí, peco y llevo las consecuencias. Pero hay 13 razones por las cuales el Hijo de Dios puede sufrir, pero no necesariamente por pecado. Pero el sufrimiento es innato a la vida. El asunto es cómo lo percibimos con relación a esto mismo. Muy bien. ¿Alguien más o seguimos?
Sí, Siempre pienso que algo de dolor es desagradable, no lo queremos, no nos gusta, no nos quitamos, pero cuando estamos en él, yo pienso que eso, ¿no? Que para los que aman a Dios todas las cosas se ayudan a bien, que de alguna manera Dios lo puede usar para algo bueno. así es. Sí, así es. Eso el salmista lo tiene muy claro. Pero lo que no va a negar el salmista precisamente es el malestar que siente, es el dolor que siente. Eso, así como la prueba es inevitable, eh, el problema es inevitable, pero también el dolor es inevitable. Y eso es lo que vemos reflejado aquí en este salmo también, cuando él le dice, ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Ese estar sin fuerza, noten otra vez ahí cómo se repite Señor, 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 porque él engloba toda su prueba, todo sufrimiento de la mano del Señor. Pero ese estar sin fuerza es la misma palabra que se utiliza perdón, estoy sin fuerza es paralelo a mis huesos se estremecen. Y fíjese cómo estoy sin fuerza. Imagínense que mi brazo no tiene fuerza. ¿Qué es lo que hace? Se cae, porque no tiene fuerza, no tiene fuerza. La idea de estoy sin fuerza viene de las plantas, como cuando, no sé si le ha pasado, pero que arranca una planta y la tiene y la planta comienza a doblarse, a marchitarse. Es la figura que está poniendo aquí el salmista. Está diciendo, me estoy marchitando. Es como si me hubieran arrancado y me estoy marchitando. Luego dice, y lo pone en paralelo porque mis huesos se estremecen. Eso de estoy sin fuerza, mis huesos se estremecen. Es la misma idea. Es decir, el hecho de que sus huesos se estremezcan, la idea es que cuando de pronto uno como que no respira en bajo el ritmo, ¿no? Que de pronto se pierde y hasta duele, no sé cómo se llame eso, pero es algo parecido a lo que David está diciendo. Eh, no sé cómo voy a salir de esta. Eso sería el punto. Y allí lo está diciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahí se le puede poner muchas cosas. Otro detalle también muy interesante es que cuando le dice, ten piedad de mí, sáname, son imperativos, son como exigencias al Señor, pero otra vez marca, por un lado, la desesperación de David, de encontrar una respuesta del Señor, y por otro, la confianza que le puede tener de dirigirse al Señor de esa forma. Y hay 5 imperativos dirigidos al Señor para decirle casi como un tipo de exigencia que el Señor le ayude. En esta segunda parte, en donde él le pide al Señor específicamente lo que él quiere que haga, y note aquí aparecen otros imperativos: vuélvete, rescata, sálvame, son imperativos dirigidos al Señor. Un detalle interesante en la poesía hebrea, para que lo tomemos en cuenta también, note cómo él fundamenta, bueno, está el paralelismo, vuélvete, no hay paralelismo, ni Señor, está con los demás, pero rescata mi alma, sálvame, está en paralelo, pero tu misericordia no lo había mencionado antes y aquí lo menciona. Lo que quiere decir David es que él está fundamentando su petición, su relación en la misericordia del Señor. Y esa misericordia tiene que ver con esa relación íntima y personal que Dios tiene con alguien que ha hecho un pacto con Dios. Otra forma de traducir misericordia es fidelidad. Por tu fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Al pacto que él tiene con el Señor. Por eso ese es el Señor, Yahvé, Jehová, en la Reina Valera 60. Pero es la misericordia de Dios, la bisagra que tiene entre David y el Señor. La bisagra que une todo esto es la misericordia, la fidelidad, el amor fiel que se deriva de la firma de un pacto entre ellos. Y luego David dice algo muy, muy normal, muy común en los salmos, cuando dice, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Muy común en el Antiguo Testamento.
Usted sabe, ha oído seguramente en el Antiguo Testamento, se sabía que solo había oportunidad de alabar al Señor cuando estaba en vida. En vida. Ya muerto, no. Muerte está en paralelo con Seol, es lo mismo, muerte, Seol, porque para ellos la muerte es el Seol y el Seol es la tumba, es el pozo, es allí donde para ellos, para el Antiguo Testamento, fundamentalmente el Seol era la tumba, el pozo donde se ponía el cadáver. Sin embargo, había algunos textos bíblicos, y quizá vengan a su memoria el de Job, por ejemplo, cuando habla de la resurrección, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive y que algún día me levantará del polvo, por ejemplo, hay una declaración implícita de la resurrección. Daniel también, cuando habla de los que resucitan, Daniel 12 me parece, también hay declaraciones así que hablan de que hay algo, en el Antiguo Testamento, hay algo más allá que solamente el pozo, y eso se va a desarrollar en el Nuevo Testamento. El punto aquí está en que David es muy consciente de eso y está apelando al Señor para que le libere de esa angustia, de ese dolor. En la muerte, dice, no hay memoria de ti. Es decir, nadie se va a acordar de ti en la muerte. ¿Por qué me quieres muerto? ¿O por qué me vas a permitir que me muera? Si me voy al Seol, a la tumba, pues allí no te voy a dar gracias, porque él no ve la relación que haya con Dios después de morir. Interesante el punto, porque él utiliza argumentos para tratar de conseguir que Dios haga algo por él. ¿Me expliqué en el punto? ¿Ha hecho usted tratos con el Señor así? ¿Le ha dicho, mira, Señor, si me ayudas? Es interesante que eso era algo normal, o común, no normal, pero sí común en el Antiguo Testamento, hacer tratos con Dios. Más o menos como una manda, si me ayudas voy a hacer esto, lo otro, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que de ahí viene también el asunto de las mandas. Me acordé de Gedeón, ¿recuerdan? Cuando Gedeón ahí el vellón y le dice, mira, si amanece solo mojado el vellón y allá del otro lado, alrededor seco, entonces. Luego al revés, para tratar de encontrar ese, pues no sé, de ver si se podía escapar de este asunto, ¿verdad? Pero no se escapó. El punto es que David está trabajando con lo mismo. ¿Qué puedo hacer para con eso? Los últimos 2 versículos con relación a eso, vea la situación de David, de cómo él se siente cansado, estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Obviamente es una hipérbole, porque pues no alcanzarían las lágrimas para inundar la cama, dice, con mis lágrimas riego mi cama. Aquí es un asunto también que se puede entender penitencial. El llanto puede ser provocado, en el Antiguo Testamento puede ser provocado de forma ritual. En el Antiguo Testamento había, cuando alguien moría, por ejemplo, había plañideras, se contrataban a personas para que lloraran en el funeral, pero eso es porque era algo ritual, era como si pensaran que eso le agrada a Dios, para que sepa Dios que nos duele que haya fallecido o que haya ocurrido ese evento. Entonces se contrataban plañideras para mostrarle a Dios. Pero también se puede hacer de forma personal en el Antiguo Testamento, de forma ritual se lloraba. Pero eso tenía que ver con precisamente lo penitencial. La forma en la que yo estoy demostrándote a ti, Dios, que estoy arrepentido, que me duele lo que he hecho, es llorar. Y lloro penitencialmente o ritualmente. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero otra forma también del llanto es precisamente del dolor que está sintiendo, porque sí le está doliendo, entonces llora. Y David está diciendo aquí, estoy sufriendo mucho, estoy llorando mucho.
lo más probable es que en este salmo no sea ritual, no sea penitencial, sino que sea verdaderamente es sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya lo ha expresado antes en el versículo anterior, cuando dice, mira cómo estoy, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Entonces, posiblemente aquí sí siente un dolor terrible. Se consumen de sufrir mis ojos. Posiblemente aquí hay se le llama metonimia, es decir, una parte por el todo, en donde los ojos realmente es todo el ser, es el alma, es la persona, es como si dijera, estoy consumiéndome la vida, estoy sufriendo completamente, no solamente los ojos. Y obviamente, aunque sí los ojos reflejan el dolor, pero también dice, han envejecido mis ojos, pero también, sobre todo en el Salmo 51, David lo vuelve a repetir esta misma idea, de que dice, mientras callé mi pecado, envejecí. Entonces la idea de aquí de David es muy posible que sea la misma. Los ojos son realmente todo el alma, todo el ser. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Ahora aquí entra este último punto de los adversarios y uno tiene que preguntarse a qué adversarios se refiere David cuando habla de todos sus adversarios. Y aquí los comienza a describir en la última parte del Salmo. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, los adversarios. Pero sus adversarios también pueden ser no solamente físicos. No ha estado hablando de adversarios físicos desde el principio, más bien ha estado hablando de un dolor interno, un dolor que le ataca desde el corazón, desde su alma. Entonces, posiblemente los adversarios aquí tengan que ser más ampliados. Posiblemente alguno que otro físico. Algunos piensan precisamente en Absalón, para hacer continuidad de Salmo 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, yo me iría más bien porque sus adversarios se está refiriendo a todo lo que le está causando dolor. La problemática, la tensión, la prueba que está pasando. Y también, por supuesto, gente incluida ahí, porque dice, todos ustedes que hacen iniquidad, malhechores, dice Reina Valera 60, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Y aquí puse claramente el paralelismo, como el rey David, bueno, Señor, 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 claramente paralelo, pero vean aquí cómo ha oído, ha escuchado, recibe. Interesante estos verbos porque están en tiempo imperfecto. El tiempo imperfecto describe algo muy interesante, que es algo que ocurrió en un momento dado y que al presente tiene sus consecuencias. Ocurrió en un momento dado y al presente tiene sus consecuencias. Es como, por ejemplo, si yo dijera, me vacunaron, y yo lo digo en imperfecto, quiere decir que me vacunaron el jueves y todavía me duele. Eso es imperfecto. Si yo lo dijera en tiempo pasado, dicho de otro modo, aoristo, si yo dijera me vacunaron, pero en aoristo, me vacunaron el jueves, listo. Pero si yo lo digo en imperfecto, quiere decir que me vacunaron y me duele. O me vacunaron y estoy protegido ahorita. Ese es el énfasis que quiero dar. Entonces, cuando él dice, ha oído, ha escuchado, recibe, quiere decir que en un momento dado de su oración, el Señor le respondió. El Señor le comenzó a atender la voz de su llanto, la súplica, la oración. ¿Recuerdan ahí cuando, por ejemplo, en Daniel, ¿no? Cuando están orando y un ángel, el ángel de Persia me parece que impide que la respuesta llegue, pero el Señor ya había respondido desde antes. Interesante la forma en cómo lo maneja él. Y allí está su declaración de confianza: todos mis enemigos serán avergonzados y se trobarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Todos sus enemigos se cambiarán, se quitarán. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy?
¿Qué hemos aprendido? A ver, ¿quiere comentar algo? Entender que podemos acercar, percibimos el sufrimiento de los humanos, pero acercarnos a Dios. Sí, Luego podemos tener la confianza para pedirle sabiendo que nosotros sí, así es. Exactamente. Ajá, así es. Así es. Sí, lo que David está cuestionando es cuánto va a durar esto, cuánto me va a durar. No está rechazándolo en el sentido estricto. No, no es falta de fe porque 8 veces le llama Señor, Señor, estableciendo la confianza en la relación que tiene con él. Bueno, Yahvé o Jehová, ¿sí? 8 veces, interesante, en un salmo tan cortito. ¿Qué más hemos aprendido hoy? Recibir el sufrimiento, al final de cuentas, viene de parte de Dios. No importa si otro ser humano Así es, dirige mi vida, no es el ser humano. Es Dios usándolo de esa manera así es. y es el castigo. Sí, muy buen punto ese, que nunca deberíamos de olvidar. Em, em, es el zoroastrismo, por cierto, el que hizo una división entre el bien y el mal. Eh, bueno, dentro de la religión se establece ese punto. El zoroastrismo hizo una división entre el bien y el mal. El mal lo causa los seres malignos y el bien viene del Señor. En el Antiguo Testamento no hay zoroastrismo. Por eso es que se va a encontrar pasajes donde dice, aceptaremos el bien que viene de ti y el mal que viene de ti, ¿no lo aceptaremos? Y uno dice, ¿cómo? ¿El mal también viene del Señor? Bueno, es que en el zoroastrismo el mal no viene del Señor, el mal viene de los malos. Pero el Antiguo Testamento habla de que viene del Señor porque establece que Él es el absoluto, Él es el único. Todo lo que sucede bajo la permisividad del Señor, bajo el permiso del Señor. Todo. Eso es interesante, este punto. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, pasamos a una pequeña reflexión. Ok. ¿Cuáles son algunas reflexiones que podemos ver? La primera es la relación que hay entre el dolor y la muerte. El dolor y la muerte. Mm, no sé si usted ha pensado en la muerte, pero de que vamos a morir, vamos a morir. David está preocupado desde el Antiguo Testamento porque dice, ya no te voy a dar gracias. Bueno, lo está usando como argumento, ¿verdad? Para que le quite el dolor, pero aún así, él sabe que si se muere, ya no va a tener memoria del Señor. Algo así es la idea. ¿Qué tanto pensamos en la muerte nosotros? Porque de que va a llegar, de una forma u otra. Pero interesante cómo el Antiguo Testamento lo presenta como el Seol, la tumba, en donde sí parece que, pensado en el Antiguo Testamento, parece que hay un lugar de sufrimiento y un lugar para estar en paz, tranquilos. Es en el Nuevo Testamento donde se desarrolla ya mucho mejor este elemento del paraíso, del cielo, etcétera. Pero es interesante cómo el Salmo 6 empieza hablando, bueno, toma en cuenta en medio de la prueba del dolor, del sufrimiento, la muerte. ¿Qué tanto y cómo pensamos nosotros de la muerte? El Salmo 48:14 dice, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre, Él nos guiará hasta la muerte. Reino Nueva 60 dice, más allá de la muerte, de que la muerte existe y viene ahí. Otro detalle, el dolor y el pecado. La experiencia de David en 2 Samuel 12, cuando su pecado con Betsabé y que muere el niño, nos recuerda que pecar trae consecuencias para la familia, bueno, para
el pecador, pero también para la familia, para terceros que sufren también. Entonces, hay cierta relación entre ese punto. Y recuerdo cuando hablábamos del dolor hace unos domingos atrás, decía, lo primero que debemos de descartar cuando estemos sufriendo es, a ver, ¿esto viene de pecado? Porque no necesariamente viene de pecado. Si viene de pecado, bueno, entonces ya confieso mi pecado, pido perdón y bueno, acepto las consecuencias y sigue. Pero no necesariamente viene de pecado, pero que de que hay parte de eso, sí, hay parte de eso. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. El dolor y el aprendizaje, esto es sumamente interesante, sumamente interesante. David, con sus palabras, escogió al Dios educador, no al Dios juez, sino al Dios educador. En Job 42, 4 al 6, después de toda la discusión que se dio durante 42 capítulos, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por el dolor, por el sufrimiento, ahora conoce más a Dios. Y es que Job representa al hombre sabio, mujer sabia, hombre y mujeres sabios que por medio del sufrimiento se acercan más a Dios, conocen más a Dios, no que se alejan de Dios, sino que le conocen, le aman más, se comprometen más con Dios. Interesante este punto. Otro, el dolor y la oración. David, aquí, en el versículo, los últimos versículos, la voz de su llanto, la súplica, la oración, lo relaciona con esto, la oración. Y Lucas 18 presenta la parábola de la viuda y el juez injusto. Y esta parábola son dos parábolas que dicen para qué fueron dichas, y esta es una de ellas. Dice, y esta fue hecha para que no nos olvidemos de orar siempre y no desmayar, hablando en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Si hay algo que nosotros debemos de hacer o no o dejar de hacer es precisamente orar, 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 orar. Y por último, el dolor y la escritura. El dolor y la escritura. Si hay algo que trae consuelo, que trae paz, que produce paciencia en la vida, en medio de la prueba, del sufrimiento, es la lectura de la escritura, de la palabra del Señor. Así que el Señor nos ayude para que en medio de todas estas circunstancias que quizá vengan, podemos nosotros recordar esta relación que hay entre el dolor y la vida que tenemos. Así que oremos con plena confianza en nuestro Dios, que oremos adecuadamente en tiempo de prueba.